El Salmo 9, empezando en el versículo 1. Empezando, de hecho, con el título. Al músico principal sobre Lavén, Salmo de David. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantar a Jehová que habita en Sión, publicar entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas en las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olviden de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Vamos a orar. Padre, te pedimos que nos enseñes hoy de tu palabra. Creemos que lo que hemos leído son tus palabras inspiradas, palabras directamente de tu boca. Y por eso son importantes y por eso son palabras que necesitamos. Te pedimos que nos enseñes en esta tarde, que nos fortalezcas, que nos animes para confiar más en ti. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hoy regresamos a un estudio que empezamos hace un poco más que un año, el estudio de los Salmos. Ustedes recuerden que cuando empezamos el estudio, yo dije que no íbamos a estudiar todos los Salmos consecutivamente, 1 a 150, porque sería muchísimo y tomaría más que 3 años sin pausa. Lo que estamos haciendo es estudiar los Salmos en secciones. La vez pasada estudiamos Salmos 1 a 8. Esta vez vamos a estudiar Salmos 9 a 18 en estos meses. Y la idea es que nosotros estudiemos algo de los Salmos cada año en esta iglesia. Los Salmos son increíbles. Los Salmos nos enseñan cómo cantar a Dios, cómo adorar a Dios, cómo orar a Dios. Y por eso que es muy importante para nosotros como iglesia estudiar los Salmos cada año. Muchas veces empezamos bien. Adoramos a Dios bíblicamente. La iglesia está llena los domingos. Estamos orando bíblicamente. Estamos cantando bíblicamente. Y tenemos la tendencia a desviarnos. Entonces cada año espero que regresemos a los salmos para reorientarnos. ¿Cómo deberíamos adorar a Dios? ¿Cómo deberíamos orar a Dios? ¿Cómo deberíamos cantar a Dios? Es lo que los salmos nos enseñan. No inventamos cómo adorar a Dios. No inventamos cómo orar a Dios. No inventamos cómo cantar a Dios. Dios nos ha dicho cómo hacerlo. Necesitamos hacerlo. Es la razón por regresar a este estudio. Como vimos la vez pasada, sería muy difícil escoger un solo tema para los 150 salmos. De cada libro que estudiamos aquí en la iglesia, escogemos un tema para que podamos entender todo el libro.
para los salmos es muy difícil, pero quiero que lo pensemos así. En los salmos encontramos el alma del cristiano clamando a Dios. En los salmos encontramos el alma del cristiano clamando a Dios. Algunos salmos claman a Dios en alabanza, otros en adoración, otros en lamento, otros durante el sufrimiento. Pero en todos vemos el alma del cristiano clamando a Dios. Y nosotros, hoy en día, podemos usar los salmos de la misma manera. Para clamar a Dios en alabanza, en adoración, en lamento, en sufrimiento. Podemos tomar esos salmos y orarlos de esta manera. Hoy vamos a estudiar el Salmo 9, un salmo de David, como leemos aquí en el título, recordando que los títulos también son inspirados. Es un salmo de David. Aquí David compuso un salmo que podemos fácilmente dividir en dos partes. La primera parte del salmo habla de la alabanza, ante todo. Alabanza de quién es Dios, alabanza de lo que Él ha hecho por su pueblo. La segunda parte del salmo es una oración, es una petición que Dios siga protegiendo a su pueblo de sus enemigos. Entonces, es muy fácil para entender la estructura de este salmo. Es un salmo que habla entonces de nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. Es un salmo que habla de la confianza y esperanza que necesitamos tener en Dios para que podamos orar correctamente, para que podamos pedir correctamente en tiempos de angustia y aflicción, como es el caso de este salmo. Cuando nuestra confianza está en Dios, cuando estamos enfocados en quién es y meditando en lo que Él ha hecho, entonces eso nos va a dar esperanza y confianza para orar por los problemas actuales. Es lo que quiero que aprendamos en este salmo. Entonces necesitamos recordar y meditar en quién es Dios, en lo que Él ha hecho por nosotros y por su iglesia en el pasado, para poder tener la confianza y la esperanza de su ayuda en los problemas presentes y futuros. Y cuando tenemos esa confianza, cuando tenemos esta esperanza, podemos alabarle con corazones gozosos. Podemos pedirle por la ayuda y la protección que necesitamos. Entonces, en este Salmo 9, quiero que aprendamos de nuestra necesidad de alabar al Señor por lo que ha hecho y por la esperanza que por lo que ciertamente hará, para darnos la confianza en lo que Él va a hacer por nosotros en este momento. Es decir, necesitamos reconocer lo que Dios ha hecho en el pasado para poder tener esperanza de su ayuda futura. Es el tema de este salmo, es lo que necesitamos en este día. En primer lugar, vemos en la primera sección del salmo, alabamos a Dios por quién es y por lo que ha hecho en el pasado. Alabamos a Dios por quién es y por lo que ha hecho en el pasado. Es el tema de los versículos 1 a 12, pero especialmente los versículos 1 a 2. Otra vez dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré tu nombre, oh Altísimo. Y fíjense, es precisamente lo que apenas cantamos. Las palabras exactas, las palabras precisas. Es muy bueno porque podemos salir de aquí hoy, tal vez no podemos recordar todo el salmo, pero podemos salir cantando los dos versículos, ¿verdad? Era un tono muy fácil. Podemos salir de aquí cantando un salmo y regocijándonos en Dios, alegrándonos en Dios, bendeciéndoles por quien es, alabándole por quien es, por ser Dios. Como dice aquí, te alabaré, oh Jehová. ¿Qué significa Jehová? Es el Dios personal. Es el Dios del pacto. Es nuestro Dios. Es el yo soy. Le alabamos porque es Jehová. El versículo 2 dice, cantaré tu nombre, oh Altísimo. Dicen, yo no sé cómo empezar mis oraciones, no sé qué decir. Alaba a Dios porque es el Altísimo. Alaba a Dios porque es Jehová. Así debemos empezar. Así el salmista empieza aquí, alabando a Dios por quien es, alabándole por ser Jehová. David dice, me alegraré, me regocijaré en ti. Fíjense, hermanos. David no dijo, me alegraré y me regocijaré en tus bendiciones. También.
David no dijo, me alegraré, me regocijaré en lo que tú me has dado. Pues también, algo mucho más básico, hermanos. Algo que olvidamos normalmente. Deberíamos alegrarnos y regocijarnos en Él. Solamente porque existe. Deberíamos alabar a Dios aun si Él nunca nos diera nada. Por supuesto, nos da mucho. Pero deberíamos alabarle simplemente porque existe y porque es Dios. Esto me impacta a mí mucho porque yo sé que no siempre lo hago. Como iglesia necesitamos aprender cómo hacer eso. Necesitamos aprender cómo enfocarnos en quién es Dios y no solamente enfocarnos en lo que recibimos de Él. También eso es muy bueno y le damos gracias y le alabamos por eso. Pero necesitamos empezar con David, me alegraré, me regocijaré en ti, cantaré tu nombre altísimo. Y después, por supuesto, David dice, contaré todas tus maravillas. No es malo contar las maravillas de Dios, no es malo alabar a Dios por lo que ha hecho. Vamos en orden, alabar a Dios por quién es y después por lo que ha hecho. Y dice aquí algo muy general, ¿no? Contaré todas tus maravillas. ¿Cuáles son, David? Y David dice, no, tú no tienes tiempo para escucharme a decir y enlistar todas las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Nosotros a veces, ¿qué ha hecho Dios? Y empezamos a hacer una lista, 1, 2, 3, ¿y qué más ha hecho Dios? Cosas infinitas para nosotros. Tal vez sea un buen ejercicio para nosotros sentarnos y decir, yo voy a escribir en esta tarde 100 cosas que Dios ha hecho por mí. 100 maravillas que he visto en mi vida de lo que Dios ha hecho. ¿100 cosas, pastor? Pues sí, al principio va a ser un poquito difícil porque no estamos acostumbrados a reconocer lo que Dios ha hecho. Pero eventualmente vas a estar escribiendo, no vas a poder parar. Porque Dios ha hecho tantas cosas para nosotros, así como hizo para David, también para nosotros. Entonces así empezamos. Si vamos a seguir el patrón bíblico de los salmos, de cómo alabar a Dios y cómo orar a Dios, así debemos empezar. Enfocándonos en quién es. Después en lo que ha hecho. Tenemos que preguntarnos, ¿en verdad, hermanos, alabamos a Dios así? ¿De esta manera? ¿Así empezamos nuestra adoración a Dios? ¿Así empezamos nuestras oraciones a Dios? Pues si no, ese nuevo año es el tiempo para empezar. En privado, aquí en la iglesia. Vengan, hermanos, los miércoles, para que podamos ayudarnos unos a otros a orar más bíblicamente. A orar más enfocados en Dios, meditando en quién es y en lo que Él ha hecho por nosotros. Pero por supuesto, David no termina en el versículo 2. En los versículos 3 a 6 vemos cómo David recuerda más específicamente lo que Dios ha hecho en el pasado. Otra vez voy a leer versículos 3 a 6. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pues David está contando lo que Dios ha hecho en el pasado. Aquí vemos cómo Dios había demostrado su poder y su soberanía en el pasado con David e Israel. Había vencido a sus enemigos. Versículo 5 dice que Dios reprendiste las naciones, que habla de su juicio sobre ellos. Dios dice, destruiste al mal, causó que pereciera. Dios borraste eternamente para siempre su nombre. Los enemigos han sido removidos para siempre. Hasta su memoria va a ser olvidada. Entonces David está recordando lo que Dios había hecho por él en el pasado. Está contando lo que Dios había hecho. Entonces David aquí sigue alabando a Dios, contando sus maravillas, hablando de lo que él había hecho de manera específica en su pasado. Y nosotros también. Porque podemos caer en un extremo y decir, ok, voy a alabar a Dios. Y cada vez que oramos, gracias Dios por ser Dios. Gracias por la creación. Gracias por... Y hablamos muy generalmente. Pero podemos hablar específicamente. Gracias Dios porque ayer hiciste eso. Gracias Dios porque la semana pasada eso pasó. Gracias Dios porque salvaste a mi hijo hace...
muchas cosas específicas. No deberíamos alabar a Dios en términos tan generales, sino específicamente recordar qué ha hecho Dios para mí en el pasado, para la iglesia en el pasado. Y otra vez, si no puedes pensar mucho, empieza una lista. Y seguro que Dios va revelándote lo que Él ha hecho por ti desde esos años. En los versículos 7 a 10, David sigue alabando a Dios, describiendo lo que Dios hará. Versículos 7 a 10. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia, los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces aquí vemos que David está alabando a Dios no solamente por quién es, no solamente por lo que ha hecho, sino también por lo que Él sabe que hará. David tiene tanta confianza en su Dios, por lo que ha visto en el pasado, que está alabándole por cosas que todavía no han sucedido. Pues qué impresionante, ¿no? A veces tenemos tanto temor del futuro. A veces decimos, no, tengo que orar mucho por el futuro. Y sí, deberíamos. Pero también, hermanos, ¿a quién servimos? Servimos a un Dios eterno, infinito, que ha puesto su plan, que ha declarado lo que va a pasar. El futuro está en sus manos. Eso a veces molesta al ser humano, ¿verdad? Hay muchos cristianos que dicen, no, pero el ser humano también tiene su libre albedrío. Honestamente, ¿tú quieres vivir en un mundo cuando el ser humano puede controlar lo que pasa y Dios no? ¿Tú quieres vivir en un mundo así? ¿Tú quieres tener en tus manos el control de lo que va a pasar? ¿O prefieres que Dios tenga la soberanía sobre todo? ¿Verdad? Yo no quiero vivir en un mundo cuando el ser humano puede hacer lo que quiera. Vimos en Jueces la semana pasada lo que pasa. La depravación que sale. No, yo prefiero servir a un Dios completamente soberano, que ha declarado el fin desde el principio y es soberano, completamente soberano sobre todo. Y cuando confiamos en eso, y cuando creemos en eso, ¿qué hay que temer, hermanos? Si en verdad creemos que Dios controla el futuro y nosotros no, nos da confianza, nos llena de esperanza, porque Dios sabe mucho mejor que yo, que ustedes, lo que necesitamos y cómo debería ser el futuro. Mucho mejor servir a un Dios así. Y David termina esta primera sección del Salmo de alabanza con más alabanza. Versículos 11 a 12. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Terminamos así pensando en esta sección. Dios es Dios, pues se merece la alabanza. Dios ha hecho grandes cosas, grandes obras, grandes maravillas, y por eso merece la alabanza. Dios hará grandes cosas, de eso tenemos toda la confianza, y por eso le damos alabanza. Y todo eso nos llena de confianza. Todo eso nos llena de esperanza. Y recuerden, la esperanza bíblica es diferente que la esperanza mundana. Si decimos en el mundo, yo espero que no llueva mañana, o yo espero que no haya mucho tráfico mañana, es un puro deseo. No sabes si es lo que va a pasar o no. Esa es esperanza mundana. La esperanza bíblica es diferente. La esperanza bíblica es algo seguro. Cuando decimos esperamos en Dios, significa que sabemos lo que va a pasar, que Él sí nos va a proteger, porque Él sabe el futuro. Es una esperanza diferente, no es un deseo, es algo seguro en nuestras vidas. Entonces, David termina esa sección con esta esperanza, con esta confianza en su Dios. Entonces te pregunto, ¿tú alabas a Dios constantemente por quién es, primero, por lo que ha hecho y por lo que ciertamente hará? ¿Alabas a Dios en todo momento? ¿Tú cantas a Dios aun cuando tu corazón está perturbado? ¿Tú reconoces que Dios tiene el control de todo, que Él es un Dios perfecto y soberano y por eso podemos confiar en Él, aún pasando por las tribulaciones actuales?
Si no es tu hábito, si no es tu costumbre vivir en constante alabanza a Dios, siempre meditando en lo que es, en quién es y en lo que ha hecho, esa es probablemente la razón por la cual el futuro te da tanto miedo. Es la razón por la cual te cuesta trabajo orar. Porque en verdad no confías como deberías. ¿Qué es la solución? Estoy mal, no voy a orar más. No, eso no es la solución. La solución es orar bíblicamente. Seguir el patrón de los salmos. Y enfocarte constantemente en quién es mi Dios. ¿Qué ha hecho? ¿Qué va a hacer? Y con eso podemos orar con confianza. Con eso no vamos a temer el futuro. Porque el futuro, hermanos, está en las manos de Dios. Y no hay mejor lugar. Nosotros a veces queremos tener el futuro en nuestras manos y controlar y no queremos soltar. Nosotros vamos a hacer un desastre de todo si dependía de nosotros. Mejor confiar en Dios. Si necesitas confiar más en Dios, necesitas meditar más en quién es. Como en esos salmos que vemos aquí. Es lo que necesitamos hacer. En vez de olvidar quién es Dios, en vez de olvidar lo que ha hecho, meditar en eso. Por eso empezamos así. Por eso David escribió ese salmo inspirado así. David no empezó, ustedes ven, con la petición, ¿verdad? ¿Cómo empezó el salmo? Alabanza, confianza, contando quién es Dios. Y solamente después, hermanos, fíjense, solamente después David declara lo que son sus peticiones. Solamente después él pide a Dios por la protección que tanto necesita. Entonces, tenemos que tener esto muy claro en mente. Empezamos con alabanza. Empezamos enfocados en Dios. Empezamos con confianza. Y después pedimos. Lo que vemos aquí en la segunda parte de este salmo. Oramos a Dios con esperanza de su ayuda futura. Es que primero alabamos a Dios por quién es y por lo que ha hecho. Y después, y solamente después, oramos a Dios con esperanza de su ayuda futura. Es lo que vemos en los versículos 13 a 20. Vamos a ver primero versículos 13 a 14. La primera parte de esta petición de David. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Aquí David pide por misericordia. David pide que Dios le rescate de sus enemigos. Es una petición sencilla y clara. Y así podemos orar a Dios. Así podemos rogar a Dios cuando estamos sufriendo persecución, cuando estamos bajo ataque. A veces en la familia, ¿verdad? A incrédulos en la familia nos atacan. Necesitamos pedir a Dios por su ayuda. A veces en el trabajo, a veces con los amigos. Sentimos atacados por los enemigos de Dios. Y podemos orar así como David. Dios, ten misericordia de mí. Ayúdame, Dios. Protégeme de mis enemigos. Pero fíjense en algo muy importante, hermanos. Algo increíble que vemos aquí. ¿Cuál es el motivo de David en esta oración? ¿Cuál es la razón por la cual David quiere ser levantado y rescatado de sus enemigos? ¿Para su propia comodidad? ¿Para que él no sufra más? No. Fíjense en el versículo 14. Otra vez, el versículo 13 es la petición. Ten misericordia, mira mi aflicción. Versículo 14. Fíjense, léalo conmigo. Para que, David dice, ese es mi propósito, ese es mi motivo, esa es la razón, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Eso es increíble, hermanos. Porque nosotros a veces sí oramos así. Oramos, Dios ayúdame, protégeme, ten misericordia de mí, Señor. Pero ¿por qué oramos eso? ¿Cuál es el motivo? No quiero sufrir más. Yo quiero estar cómodo. No me gusta vivir en conflicto. Ayúdame, Señor. David no tenía este motivo. David dijo, yo quiero, Dios, que me rescates. Yo quiero que me levantes para que yo cuente tus maravillas a los demás.
David dice, Dios, por favor, rescátame para que yo pueda contar a mis amigos otra cosa que has hecho. Y para que, como dice aquí, me goce en tu salvación. Entonces necesitamos no solamente examinarnos para ver cómo oramos, sino también necesitamos examinarnos para ver cuáles son los motivos de la oración. ¿Estamos orando que Dios nos rescate de los enemigos para que vivamos en paz? Porque hermanos, Dios no nos promete este tipo de paz en esta tierra. Cristo prometió que el Evangelio va a dividir familias. ¿Estamos orando que Dios nos rescate para que vivamos en comodidad y no suframos más? Entendible, pero no es el motivo correcto. Si queremos orar bíblicamente y esperar la respuesta de Dios, tenemos que tener el motivo correcto. Y como David, Dios, por favor, rescátame, ayúdame en esa situación, ayúdame con mi esposo, con mis papás, con quien sea, para que yo pueda contar a los hermanos en la iglesia lo que tú has hecho por mí. Hazlo, Señor, para que yo pueda gozarme aún más en mi salvación. Hermanos, sería un cambio increíble para nosotros en nuestra iglesia si podríamos orar con ese motivo a nuestro Dios. Después de orar así, después de rogar a Dios, ¿qué hace David? Vemos aquí en los versículos 15 y 18. David, después de orar, no sigue en duda. David no ora, después dice, a ver Dios, si lo hagas. Yo no sé, pero bueno, aquí está mi petición, Señor, y si tú quieres. No, David, después de pedir, vemos que continúen en esperanza. Dice el versículo 15 y 18, no vamos a leerlos. David cuenta lo que pasa, lo que va a pasar con los enemigos. Y en los versículos 15 y 18 parece tal vez algo futuro, pero vemos que David tiene tanta confianza en lo que va a pasar. Parece algo pasado, pero es que David tiene tanta confianza en lo que va a pasar que puede hablarlo en tiempo pasado. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Pero David aquí no está hablando de lo que pasó. Está hablando en confianza en lo que él cree que va a pasar, porque tiene confianza que Dios va a responder su petición. Y aquí describe lo que pasa con los malos, con los enemigos de Dios, con los impíos, cuando Dios decide juzgarles. Y está muy fuerte. Versículos 15 y 16 habla de cómo ellos caen en su propio hoyo. Dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Dice, a veces Dios juzga a sus enemigos usando las maneras en las cuales ellos estaban intentando destruir al pueblo de Dios. Ok, ilustración. ¿Ustedes recuerdan la historia de Esther? ¿Qué pasó con Esther? En esta historia había un hombre, se llamó Amán. Amán era enemigo del pueblo de Dios, un hombre muy importante en el gobierno. Él quiso matar a Mardoqueo, ¿verdad? Este tío de Esther, este judío. ¿Y qué hizo Amán para prepararse para la muerte de Amán? Construyó una horca, ¿verdad? En su propio terreno. Pues con mucha confianza que iba a poder hacerlo. ¿Qué pasó con Amán? Fue ahorcado en la horca que él construyó. Y dice, bueno, es lo que David está diciendo aquí. Cuando Dios quiere destruir las naciones, cuando Dios quiere juzgar a los enemigos, muchas veces usa sus propios planes en contra de ellos. Entonces, tenemos confianza, otra vez, porque Dios es soberano. Los enemigos planean, los gobiernos a veces planean destruir al pueblo de Dios, pero Dios hace lo que quiera. Y puedes tomar sus planes y regresarles a sí mismos, para que ellos caigan en eso. Después dice en el versículo 16, Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Es muy fuerte. Todos los malos serán trasladados al Seol, que puede referirse nada más a la muerte, a la tumba, puede referirse a la muerte eterna. De cualquier forma, el aviso es muy claro. No vale la pena ser enemigo de Dios. No vale la pena ser enemigo de Dios. No puede ser más peligroso. Considérate a ti mismo.
A lo mejor no te ves como enemigo de Dios. No, yo voy a la iglesia. Yo he crecido en un hogar cristiano. Yo soy joven de padres cristianos. No soy enemigo de Dios. No salgo atacando a Dios. Pero la verdad es que sin Cristo, si eres niño, joven, adulto, sin Cristo, sin el arrepentimiento de tus pecados y la creencia que solamente Cristo puede salvarte, eres enemigo de Dios. Solamente la sangre de Cristo puede salvar a una persona de perecer eternamente. Pues no me da nada de placer decir a una persona que va al infierno si no se arrepiente y no cree en Cristo, pero tengo que avisar a la persona porque es tan importante. Tal vez no tenemos visitas aquí hoy, pero tenemos personas que han crecido en lugares cristianos. ¿Son cristianos o no? No son cristianos porque crecieron en un lugar cristiano. No son cristianos porque fueron bautizados. ¿Crees en Cristo como el único camino a la salvación? Porque si no, aún en el hogar cristiano, eres enemigo de Dios. Y no hay nada más peligroso. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Algo interesante que se encuentra entre esos dos versículos. ¿Qué encontramos entre versículos 16 y 17? Dos palabras, ¿verdad? Que no entendemos porque no está en español. Las palabras Higeón, Sela, son palabras hebreas. ¿Qué significan? La palabra Sela hemos encontrado antes. Es una pausa. Si el salmo es algo cantado, era una pausa en la música. Higeón es algo similar. Habla de un momento de meditar tranquilamente en lo que apenas fue cantado o escrito. Pues las dos palabras juntos, Higeón, Sela, nos dicen que en ese punto del salmo el autor quiere que pausemos, paremos y meditemos en lo que él ya ha dicho. Que me dice algo muy, muy interesante. A David no le dio nada de placer escribir eso. Hay veces cristianos que me parece tienen mucho placer en mandar personas al infierno. ¡Tú vas al infierno! Pero a nosotros nos gusta hacer eso con los gobernantes, ¿verdad? Peña Nieto al infierno y nos da placer, ¿verdad? O en los Estados Unidos con Obama, muchos cristianos orando que no, al infierno. David escribió eso que es la verdad. Los malos serán trasladados al Seol. Los enemigos de Dios van a ser destruidos, sí. Después David dice, ok, pausa. Medita, piensa. Eso no nos da placer, hermanos. Nos da una carga para sus almas. Y debe humillarnos, porque deberíamos leer algo así y decir, sin la gracia de Dios, así soy. Si no fuera por la gracia de Dios, yo también iría en el mismo camino. Es decir, si tú puedes leer algo así, si tú puedes leer algo tan fuerte en la palabra de Dios, mandando a personas del infierno y sentir un placer, qué bueno que por fin van a sufrir lo que merecen, tu corazón no está bien. Porque leyendo cosas así debe hacer dos cosas: darnos una carga más grande para las almas perdidas y humillarnos. Pues decimos, sin la gracia de Dios, si no fuera por la gracia de Dios, así sería yo también. Porque si éramos enemigos de Dios, hijos de ira, así como los demás, Efesios 2. Entonces esos versículos deberían humillarnos y deben ayudarnos a decir, gracias Dios porque me salvaste y no entiendo por qué. Gracias. Es todo lo que puedo decir, Dios, gracias. Y por favor salva a más personas también por tu gracia. Es algo solemne lo que leemos aquí, algo que es la verdad, pero solemne. Lo que va a pasar con personas que rechazan a Dios. Y David termina el Salmo en versículos 19 a 20 con otra petición, con otra parte de su ruego a Dios. Levántate, oh Jehová. No se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Termina este salmo con otro clamor a Dios. Que se levante,
que ayude, que muestre a las naciones, a los hombres, criaturas, que no son nada, que solamente Él es Jehová. Ellos son criaturas, la creación, ellos deberían temerle. Habla 2 veces aquí de los hombres, usando palabras en el original que hablan de fragilidad, de debilidad. Son nada más hombres. En comparación con Dios, pues no son nada. El problema es que las naciones, los incrédulos, los enemigos de Dios, piensen que son algo. Piensen que pueden en contra de Dios. Y David ora, por favor, Señor, enséñales que no pueden, que no son sino hombres. Y podemos nosotros orar así también, hermanos. Cuando estamos en tiempos de angustia, cuando estamos en verdad bajo ataque, cuando estamos sufriendo en la familia, en el trabajo, tenemos el derecho, como hijos de Dios, así como David, decir: Dios, levántate, Dios. Muestra a las naciones quién eres tú. Muéstrales que solamente tú eres Dios y ellos no. Levántate, Dios. Por el amor de tu nombre, haz algo. Deberíamos orar así a nuestro Dios. Los hermanos, que sigamos aprendiendo cómo adorar y cómo orar a nuestro Dios usando los salmos. Ese salmo David escribió hace miles de años. De todos modos es muy aplicable para nosotros. Yo estoy pensando que estamos en el año de elecciones, ¿verdad? Y aún ahora yo he escuchado comentarios de incrédulos y cristianos de mucho miedo. Cada 6 años es lo mismo. Mucho miedo, mucho temor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Saben qué? De cierta manera no importa. De cierta manera no importa quién es presidente y quién en el gobierno tiene control. Podemos hacer nuestra parte y votar con las conciencias. Pero de cierta manera, ¿quién está en el trono? No es el presidente de México, no es el presidente de los Estados Unidos tampoco. Dios está en su trono. ¿Para qué tener temor de este año? ¿Para qué tener temor de lo que va a pasar con mis hijos en este año? ¿Para qué tener temor de lo que va a pasar en esa iglesia local en este año? Humanamente hablando, esos temores son muy entendibles. Pero tenemos un Dios perfecto, omnisciente, omnipotente. Y podemos confiar en Él por quién es y por lo que ha hecho en el pasado. ¿Y qué es la mayor cosa que hizo por nosotros en el pasado? Mandó a Cristo. Es decir, cuando contamos las maravillas de Dios, debemos empezar constantemente con la maravilla más grande. Él mandó a su Hijo, su único Hijo, para salvar a rebeldes como nosotros, para salvar a sus enemigos porque éramos sus enemigos. Podemos contar esta maravilla sin cesar y tener confianza de que si Dios nos ha salvado en Cristo, si nos ha dado ese regalo inefable, nos va a dar todo lo que necesitamos. Romanos 8 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Es la confianza que necesitamos. Si no la tienes, la solución es meditar más en Dios. Más tiempo en la palabra, más tiempo alabándole por quien es, más tiempo alabándole por lo que ha hecho, más tiempo alabándole por lo que ciertamente hará, en privado y juntos como iglesia. Porque a veces en privado no queremos hacerlo, no sabemos cómo hacerlo, somos atacados, no tenemos ganas. Y por eso es tan sano para una iglesia reunirse. Y tú me ayudas a mí, y yo te ayudo a ti. Nosotros nos ayudamos unos a otros. De adorar correctamente, orar correctamente, alabar correctamente, tener confianza en la esperanza que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Señor, en verdad te alabamos por lo que tú nos has revelado en este día. Eres Jehová, eres el Altísimo, eres Dios. Has hecho maravillas. La maravilla de la creación y la maravilla de la nueva creación. La maravilla de tu amor cuando mandaste tu único Hijo para morir por nosotros. La maravilla de salvarnos a nosotros, viles pecadores, porque nos amas.
Gracias, Dios. Te damos gracias por quién eres, por lo que has hecho. Y tenemos la confianza, tenemos la esperanza de que vas a seguir protegiéndonos. Te pedimos, Señor, que cada hijo tuyo aquí en este lugar pueda tener esta confianza en verdad, esta esperanza. Que tú eres Dios, tú eres soberano, tú sabes lo que estás haciendo. Y por eso podemos rogarte, podemos orar por lo que necesitamos. Rescátanos, Señor, te pedimos. Hay personas aquí que están sufriendo persecución muy fuerte de su propia familia, de su cónyuge, de sus hijos. Y es difícil. Te pedimos, Señor, que llenes a esta persona, a esas personas con confianza, con esperanza, con alabanza a ti. Te pedimos, Señor, que tú te levantes para proteger a tus hijos, para rescatarnos de nuestros enemigos. Anímanos, te pedimos, Señor, fortalécenos como iglesia y como cristianos. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.